Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este video. Apicultura sin Fronteras te da la bienvenida a una nueva conferencia. Y en el día de hoy estamos de nuevo en Chile con Pablo Astorga, quien nos va a hablar de apicultura moderna hacia la bioinspiración. Así que bueno, buenas noches ya ahí en Chile, o casi sí, buenas noches podemos decir. ¿Cómo te va, Pablo, tanto tiempo? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, ha pasado un largo tiempo desde que no estoy acá en tu plataforma, así que muy contento con la invitación y contarte que en esta ausencia hemos hecho muchas cosas, estamos trabajando en investigación, estamos viendo nuevos recursos, nuevos sistemas de trabajo, buscando la adaptación de nuestra abeja en un contexto de cambio climático, por el comportamiento del clima, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas interesantes que hemos ido acumulando con muchas reflexiones también, y desde esas reflexiones que nació esta idea de analizar la apicultura desde otro ámbito, desde otra perspectiva, a la cual hemos llamado bioinspiración. Perfecto, Pablo, porque hoy afuera de este vivo estábamos hablando de cómo está cambiando el clima y bueno, las modificaciones y la nueva apicultura. Esto tiene que ser una nueva apicultura que todos los apicultores de todo el mundo tenemos que empezar a entender, a, a aceptar que es lo más importante y adaptarnos a ella, ¿cierto? Así es, mira, en todo esto, Rodrigo, la ruptura de paradigma es fundamental. Enfrentar el futuro y los desafíos que nos propone la apicultura del siglo XXI con una mirada distinta, con una propuesta de valor diferente, de ver la diferenciación de la apicultura ya no tan arraigado, ¿no es cierto?, en aquellos conceptos que están un tanto obsoletos, de cómo seleccionar abejas, de cómo aplicar manejo en la apicultura. Vamos a entender que esos manejos ya no pueden llamarse como tal, sino que tienen en otro contexto de hacer apicultura distinta, diferente, y que nos lleve a hacer también una actividad rentable a pesar del escenario, a pesar de las condiciones, no solamente de acá en Chile, sino que es sabido que en toda Latinoamérica y por qué no decirlo a nivel mundial. Perfecto, Pablo. Bueno, voy a poner la presentación, te voy a poner a vos también en primer plano y bueno, toda la conferencia para vos. Sí, claro, contarte primero que no estamos trabajando en forma individual, sino que en forma más asociativa. Por eso es ahí el logo de esta primera diapositiva, que es Katash, que es una cooperativa apícola que hemos formado hace ya algunos meses con muy buen éxito, que tiene un apellido fundamental, ¿no?, que es una cooperativa apícola y tecnológica. Y al usar la palabra tecnológica, ahí estamos usando ciencia, estamos haciendo investigación, estamos haciendo nuevas cosas y estamos generando los recursos y las mejores opciones de producir un material genético apícola mejorado con característica de adaptación a los escenarios que nos presenta la apicultura actual, Rodrigo. Así que un saludo para todos los socios de Katash que están seguramente también ahí en esta charla. Perfecto, y algún día haremos una conferencia, no sé cuántos serán, pero con la mayoría como referentes y ir mostrando la actividad de cada uno. Así que Apicultura Sin Fronteras se compromete en darle difusión a esta cooperativa que se ha iniciado. Dale. Sí, correcto, claro. Como habíamos conversado, este es un ciclo de 3 charlas, y en una de esas charlas vamos a hablar de lo que estamos haciendo en este trabajo asociativo, ¿no?, que es uno de los recursos humanos que tenemos a disposición para enfrentar estos nuevos desafíos, Rodrigo. Perfecto, Pablo. Bueno, toda la audiencia para ti, ¿eh? Dale. Bueno, saludar a todo el mundo. Vamos a analizar la apicultura desde una perspectiva distinta, que es la bioinspiración. Nosotros tenemos ejemplos claros, ¿verdad?, de bioinspiración desde el hombre mirando la naturaleza, como por ejemplo eh, el estadio olímpico de Bayern, ¿no es cierto?, en Alemania,
Está inspirado en telas de arañas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, hoy día muy de moda por los Juegos Olímpicos, está inspirada, ¿no es cierto?, en el soporte del fémur de nuestro cuerpo, así como también podemos decir que la construcción hexagonal de los cuadros, de los panales, de las abejas, ¿no es cierto?, está también directamente relacionada con la industria aeronáutica y espacial. Por lo tanto, el hombre, en su afán de observación, ¿no?, de la naturaleza, ha llevado modelos a su vida a su vida humana, ¿no es cierto? Y las ha puesto en práctica. Pero lo que se trata esta charla es a la inversa, ¿no? Es decir, la vía de inspiración desde el punto de la naturaleza, ¿no es cierto?, hacia las acciones antropocéntricas. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que entender, a través de esta lluvia de palabras que presentamos, entender, renovar a través de la innovación, en hacer cosas nuevas, en crear cosas distintas dentro de nuestro rubro apícola, e incorporar una nueva cadena productiva con nuevas metodologías, con nuevos métodos, mirando siempre a la naturaleza para aplicar lo aprendido, lo observado, en una intervención apícola, en una actividad nueva que permita sustentarla en el tiempo, a pesar de todos los inconvenientes que en el último decenio hemos tenido con la apicultura, ¿no es cierto?, en cuanto al cambio climático, en cuanto a la pérdida floral, en cuanto a los trabajos adicionales que tiene que ir realizando el apicultor para poder sostener, ¿verdad?, su actividad. Y cuando hablo de sostener es la aplicación o la incorporación de técnicas de alimentación, de nutrición, que pueden ser complementarias o suplementarias, ¿no? Lo que nos permite además decir, bueno, ¿qué ha pasado con nuestras colonias? ¿Qué ha pasado con las abejas? Que hemos llegado a una instancia, a un escenario que tenemos que adicionar otros tipos de manejo porque las colonias ya no lo pueden hacer por sí solas. Por lo tanto, ahí viene el discernimiento de cómo lograr en esta escala de sucesos el discernimiento de cómo innovar, de cómo obtener nuevas formas de hacer apicultura, nuevos recursos para aplicarlos en esta forma de enfrentar estos desafíos, pero con una dinámica distinta. ¿Qué significa eso? Que aparte, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos obteniendo de la naturaleza, tenemos que al mismo tiempo devolver plantando, devolver reforestando, devolver cuidando, devolver en el sentido de que en las generaciones futuras de apicultores nosotros podamos decir que hemos heredado, ¿no es cierto?, una nueva metodología para que esta actividad permanezca en el tiempo y se haga susceptible. Sobre todo con esta palabra, ¿verdad?, que es súper importante de acuerdo a la herencia, ¿no es cierto?, heredar. ¿Qué vamos a dejar para la nueva generación de apicultores? ¿Qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, para que en el futuro ellos enfrenten en mejores condiciones, ¿no?, esta actividad? Porque la generación anterior y también esta, con una economía basada en la extracción, poniendo al ser humano por encima de toda la cadena biótica y ecológica, ¿no?, nos hemos gastado los recursos que pertenecen a la generación siguiente, ¿no?, y casi involuntariamente, pero así lo hemos hecho. Por lo tanto, esta vía de inspiración tiene que ver desde la naturaleza a la apicultura y no desde el apicultor a la colonia o la colmena. Y en lo conceptual, desde el enfoque apícola es estudiar y observar a la naturaleza en las innumerables formas que tienen que ver con la actividad biológica de las colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que entre la naturaleza, ¿no?, y la actividad biológica de las colonias existe una conexión directa, existe una sinergia, existe un estímulo sine qua non, ¿no?, que es un vaivén. Yo te doy, tú me das,
y yo también te doy, pero tú también me das. Así funciona en la naturaleza, ¿no? Respecto a la recepción de estímulos que reciben tanto las colonias desde la naturaleza como la sensación y estímulos que reciben las flores o reciben las diferentes especies de importancia apícola a través de los polinizadores y en este caso también en especial de las abejas melíferas. ¿Para qué? Para su desarrollo y permanencia en el tiempo, ¿ya? Porque en este concepto, ¿no?, de naturaleza y actividad biológica de las colonias, ambas partes, ambas especies, ¿no?, lo único que buscan con esta interacción es su desarrollo y su permanencia en el tiempo a través de la reproducción. Entonces, esta mirada ofrece la posibilidad de cambiar la manera en que hacemos apicultura. Por lo tanto, aquí, de acuerdo al punto de vista en que miremos, no hay otro propósito más que la vida. Las diferencias se dan en que una colonia en forma natural, ¿no?, va a buscar todos los recursos y las condiciones para multiplicarse pensando siempre en la preservación de la especie, ¿no? Y aquí se va a desencadenar una serie de acciones biológicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el recambio conductual de las abejas adultas que tienen que actuar en la naturaleza, ¿no es cierto?, reconvertirse a abejas nodrizas para volver a desarrollar y volver a crear una nueva colonia. Ese es el afán reproductivo para lo cual las abejas están en la naturaleza. Ellas no están ahí para producir grandes cantidades de miel, sino que pensando siempre en la próxima generación. Pero sea cual sea el sistema, ¿no?, aquí desde el punto de vista de la apicultura o desde el punto de vista del apicultor, el objetivo de la colonia es el mismo, ¿no? El propósito no hay otro propósito más que la vida. Pero aquí hay una condición y una consecuencia que es que interviene, ¿no es cierto? Interviene un ser distinto que utiliza la colonia o la toma de la naturaleza con un objetivo definido y determinado, que es la obtención de recursos económicos a través de esta colonia. Pero tanto aquí como acá, el objetivo biológico de las colonias es exactamente el mismo. Acá va a costar mucho más porque detrás, ¿no es cierto?, hay una serie de intervenciones que buscan un beneficio hacia la persona en particular, que es el apicultor, ¿no?, a través de la obtención de los productos que las abejas obtienen de la naturaleza, ¿no? Y hay una diferencia muy grande. En la naturaleza, la colonia nunca va a desarrollar tan grandes familias como lo hace en una apicultura, ¿no es cierto?, por parte de nosotros, ¿no? Que llegamos a obtener colonias de 100 a 120 mil abejas en el desarrollo productivo, pensando siempre en un desarrollo productivo, cuando en la naturaleza nunca llegaríamos a tal cantidad de colmenas o de habitantes en una colmena en un pic productivo o en un año de producción. Y aquí hay conceptos que debiéramos ir cambiando, ¿no es cierto?, que van desde lo social a lo funcional. Desde el punto de vista de lo social, siempre nos han dicho que la colonia, ¿no es cierto?, es una organización perfecta a través de sus 3 castas que tienen un objetivo en particular que va a lo social. Pero lo social, ¿cierto?, termina poniéndose en jaque o bajo un signo de interrogación cuando llegamos a lo funcional. Porque en la colonia no hay democracia, no hay un espíritu por conservar, ¿cierto?, lo individual, sino que aquí lo que interesa es la funcionalidad de la colonia. Por lo tanto, cuando una reina, ¿no es cierto?, ya cesa su vida útil, lo primero que va a hacer la colonia la va a reemplazar. Cuando la colonia está en su etapa reproductiva, se va a suceder una serie de antecedentes, ¿no es cierto?, y comportamientos dentro de la colonia que la va a hacer enjambrar, por lo tanto, despertar en ella su instinto de reproducción, ¿no? Por lo tanto, el fin último aquí es la preservación de la especie, es la colonia. Y cada uno de sus integrantes tiene lo mismo, ¿no es cierto?, a través de
de sus edades, ¿no es cierto? Las abejas obviamente van desarrollando diferentes acciones y diferentes actividades, de tal manera que el fin último es, ¿no?, la producción, ¿verdad?, de alimentos en cuanto a energía y en cuanto a proteína para la generación siguiente, de tal manera que la colonia se sustente por sí misma en el tiempo, ¿no? Lo que hacemos nosotros desde el punto de vista del apicultor es tomar estos recursos que las abejas han tomado de la naturaleza o han recolectado de la naturaleza para convertirla en una actividad económica. Y cuento aparte, ¿no es cierto?, y merece, la verdad, una mención en particular, el zángano dentro de las tres castas, que hay que elevarlo hoy por hoy a la categoría de un ser o de la casta principal, una de las castas principales dentro de la colonia, ¿no? Porque antiguamente decíamos, ¿verdad?, que el zángano participaba solamente en funciones reproductivas, ¿no? Y en la antigua literatura, ¿verdad?, decíamos o aprendíamos que las abejas reinas se fecundaban con 5 a 6 zánganos, luego pasamos a 15, luego los estudios, la ciencia, la investigación, ¿no es cierto?, nos llevó a comprobar que la reina, dentro de su variabilidad genética, se fecundaba con una gran cantidad de zánganos, y hoy podemos hablar que esta se fecunda entre 50, 60 y hasta 70 zánganos pueden intervenir, ¿no es cierto?, en la fecundación de las reinas vírgenes, ¿no? Por lo tanto, esta casta, el zángano, constituye hoy un elemento fundamental para mantener, ¿no es cierto?, la viabilidad de la colonia, ¿no? A través de catalogarlo, ¿verdad?, como un súper atleta, ¿no?, preparado solamente para la reproducción a través de las cualidades que la naturaleza lo ha ido dotando, ¿verdad? Al tener más de 30.000 cavidades olfativas, por ejemplo, que le permiten la detección a través de las ferormonas, de poder buscar esos lugares de acopio de zángano y lugares de centro de fecundación de abejas reina, ¿no? Y a través de una vista privilegiada de una gran cantidad de omatirios, ¿no es cierto?, que permiten esta funcionalidad tan grande de el macho de la colonia para poder contribuir a esta actividad esencial que significa la reproducción y la mantención de las colonias. Y todo se hace dentro de un ambiente biodiverso. Entonces, cuando nosotros los apicultores estamos frente a un lugar como este, en una montaña, decimos, bueno, aquí está bueno para poner un apiario, ¿no? Pero no vamos más allá del análisis de eso. Y analizándolo desde el punto de vista de la biodiversidad, ¿no?, aquí hay todo un ecosistema. Y dentro de este ecosistema hay muchos recursos ecosistémicos. Y esos recursos ecosistémicos tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con la nutrición, ¿no? Tienen mucho que ver con la dotación y producción de néctar, tiene mucho que ver con la calidad del polen que estas especies pueden producir. Por lo tanto, la nutrición de estas especies arbóreas, vegetales, arbustivas, anuales y bianuales, que se encuentran en un ecosistema como el que estamos viendo acá, que constituyen para nosotros la biodiversidad o el escenario ideal para la instalación de un apiario. Hay muchas cosas aquí que también están funcionando, la captación de dióxido de carbono, de CO2, por ejemplo, ¿no? La interacción con el suelo, con las raíces, con las bacterias, con nemátodos, con lombrices, que son anélidos en general, ¿verdad?, hongos, oxigenación, que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con la salud del suelo. Y la producción de polen y la producción de néctar, que son los recursos con los cuales las colonias sustentan su vida, parte por aquí, por la salud del suelo, ¿no? Aquí es donde vamos a encontrar los macronutrientes, los micronutrientes, los macroelementos y microelementos, que a la larga van a tener mucho que ver
con la producción de un polen de buena calidad y con la producción de un néctar con alta calidad de azúcar. Por ejemplo, si tuviésemos estos suelos o esta biodiversidad que hemos presentado en la diapositiva anterior con una falta de potasio, vamos a ver inmediatamente que a pesar de haber especies melíferas en ese sector, ¿no? La calidad del néctar va a ser inferior tanto en producción, ¿no es cierto?, como en contenido de azúcar. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la falta de nitrógeno. Hay que entender que el suelo entre sí va interactuando con raíces, ¿no es cierto?, se va aireando, va reteniendo humedad, y todos esos recursos, ¿no?, que presta el suelo a través de la captación de nutrientes por parte de estas especies arbóreas de importancia apícola, ¿no?, van a constituir en el fondo un escenario ideal para que la colmena se desarrolle en forma óptima. Y en esta biodiversidad, en este ecosistema, vamos a encontrar no solo bosques, ¿no es cierto?, sino que también tenemos que analizar ese bosque desde otro punto de vista, que vamos a encontrar especies que se comportan en forma muy distinta ante la naturaleza y también en su desarrollo productivo. Vamos a entender acá, por ejemplo, que tenemos dentro de esta biodiversidad plantas dioicas, ¿no?, que son aquellas que mantienen flores masculinas en una misma planta y flores femeninas en otra. Significa que son plantas de una misma especie que necesitan para reproducirse, ¿no es cierto?, transportar el polen de las flores masculinas hacia las flores femeninas. Y esto desde el punto de vista apícola, ¿cómo lo podemos definir? Que estas plantas, que son dioicas, ¿no?, bien nutridas, bien fertilizadas, ¿sí?, en un ecosistema que está brindando recursos ecosistémicos variados, estas plantas machos obviamente van a ofrecer flores con una mejor calidad en polen. Eso significa que van a tener mayor cantidad de proteína para las abejas. Y estas plantas van a ser elegidas por la abeja por su visita. ¿Y por qué estos pólenes van a ser de mejor calidad proteica, Rodrigo? Porque necesitan, ¿no es cierto?, que se pueda trasladar este polen de de flores machos a las plantas hembras. Y esto es lo que conocemos como polinización cruzada y como polinización entomófila. Entonces, lo que tiene que ofrecer el árbol aquí, ¿no es cierto?, es todo un recurso proteico para que las abejas y los polinizadores en general las puedan visitar, ¿no? Por lo tanto, las plantas que son de origen dioica van a mantener una mejor cantidad de proteína al tener la necesidad de que ese polen, que es generalmente pesado, tenga que ser trasladado necesariamente por un insecto. Cosa distinta pasa en las plantas, ¿no es cierto?, que son monoicas, como en este caso las plantas hermafroditas, ¿no? En este caso acá, ¿no es cierto?, las plantas hermafroditas que tienen ambos sexos en la misma flor, ¿ya? Por lo tanto, la necesidad de producir ese traslado por parte de los polinizadores no es tan amplia, no es tan dependiente. Por lo tanto, los pólenes generalmente de este tipo de plantas, ¿no es cierto?, tienen poca o una calidad proteica inferior que las plantas dioicas, ¿no? Y también se da el caso, ¿no es cierto?, que tenemos plantas monoicas que en el mismo árbol o en la misma planta tienen flores masculinas y tienen flores femeninas. Todo eso, ¿no es cierto?, nosotros lo encontramos en esta biodiversidad, ¿da? Todo este tipo de plantas que para nosotros, ¿no es cierto?, resulta ser un lugar adecuado para la instalación de colmenas, tiene todo un ecosistema que funciona, ¿no? Y ese ecosistema funcional tiene que ver mucho con el tipo de plantas, con el tipo de especies que tenemos de distintos tipos, ya sea anuales, bianuales, arbustivas, ¿no es cierto?, o boscosas, ¿no? Y de ahí sus diferentes calificaciones. Por lo tanto, es un factor a considerar, ¿verdad? La lectura de la naturaleza, la lectura del sector en cuanto a los recursos disponibles que tiene el apicultor para sus abejas. Porque esto es lo que vemos graficándolo, esto es lo que ven las abejas, ¿no es cierto? Acá están las anteras, ¿no? Aquí se produce el polen, ¿no? Y fíjense que también las abejas están perfectamente dotadas
con una probóscide que tiene la capacidad de introducirse, ¿no es cierto?, para llegar aquí a este sector, a los nectarios, ¿no? ¿No? Y ahí también vamos a ver en esta biodiversidad flores que están más expuestas, flores que están menos expuestas, flores que tienen nectarios más expuestos, que en el fondo son las que producen más néctar y las abejas se pueden introducir más fácilmente en él, ¿no? Pero generalmente, ¿no es cierto?, la carrera por el néctar tiene que ver con la entrega de recursos de esta biodiversidad, ¿no es cierto?, en calidad en cuanto a polen y en calidad en cuanto a néctar en relación a los nutrientes y a la calidad de fertilización que puedan tener estos recursos alimentarios para las abejas. Rodrigo, ¿cómo vamos hasta ahí? Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Digamos, muy atentos. A todos les decimos que vayan compartiendo la conferencia entre sus compañeros, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Y muy interesante porque es la apicultura moderna, es la apicultura que se viene, es la apicultura que nos tenemos que adaptar y siempre con la conciencia de cuidar el medio ambiente, porque si nosotros estamos a favor de la apicultura y no a favor del medio ambiente o realizando actividades contra el medio ambiente, a largo tiempo, o mejor dicho, ya estamos a muy poco tiempo de que nos vaya perjudicando cada vez más. Entonces, digamos, estos temas fueron los que pidieron los apicultores, más por el tema de tener una apicultura sostenible, sustentable, amigable con la biodiversidad y con todo lo que tiene que ver con la parte de selvas, montañas y lugares vírgenes. Así que te felicito, Pablo, por el tema que has elegido para la charla de hoy. Bueno, sigamos. ¿Y qué obtiene de esa diversidad o de este medio ambiente, no? Aquí hay dos tipos de recursos que desde el punto de vista apícola son totalmente diferentes. Acá, a través de los innumerables cilios que tienen las abejas, ¿no es cierto?, esta abejita está empapada de polen, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que este no es un polen que va a ir directo a la colonia, sino que este es el polen para la reproducción de las especies, ¿no es cierto?, vegetales, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, aquí estos podrían ser pólenes livianos. Acá las abejas también están dotadas de un magnetismo, ¿no es cierto? Que este polen se adhiere a sus cilios, ¿verdad? A estos pequeños pelos, ¿no es cierto?, que tienen las abejas, ¿no?, para poder involuntariamente ser transportados hacia otra flor de la misma especie para provocar la polinización y luego la fertilización de los óvulos y luego la reproducción de la especie vegetal. O sea, eso es en el sentido intrínseco de lo que significa el pecoreo de las flores, de las abejas en las flores. Pero fíjense acá que desde el punto de vista alimentario, ¿ya? Acá vemos una flor, ¿no? Con muchas anteras, ¿verdad? Donde las abejas están pecoreando, pero sin embargo, aparte, ¿no es cierto?, de lo que se está produciendo acá en la fotografía izquierda, ¿no?, la abeja está recolectando el polen y está combinando aquí con agua, con néctar, ¿verdad? Y está haciendo en su corvícula, en su tercer par de patas, una verdadera bomba proteica, ¿no?, que va a ser el sustento, ¿no?, de las larvas que van a constituir en el futuro la nueva generación de abejas que va a sustentar la colonia. Y esto es súper importante de entenderlo, ¿no? Porque aquí está el sentido crítico de lo que significa la sostenibilidad de la colonia en el tiempo. Que si el aporte proteico de las diferentes especies florales no es el suficiente, la colonia, en definitiva, a través del transcurso del tiempo, va a sufrir una serie de vaivenes que tienen que ver con su nutrición, ¿no?, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la sustentabilidad de esta colonia en el tiempo. Es decir, que esta dotación de alimentos, de estímulos que recibe dentro de la naturaleza está directamente relacionado con lo que dijimos en un principio, que el único objetivo o el único propósito era la vida, ¿no? ¿Y qué ha pasado en el último tiempo? Miren, tenemos acá la pérdida del espacio apícola.
Y aquí tenemos varios conflictos. Si tenemos colonias, ¿no es cierto?, circundantes en esta zona, tenemos varios conflictos. El primero de todo, ¿no es cierto?, la pérdida y la degradación del suelo. La competencia de la ciudad por el agua subterránea, ¿no es cierto?, de napas que está disponible, ¿no? ¿Eso qué implica? Que estas especies que tienen importancia apícola, que están dentro de una zona urbana, van a tener que profundizar aún más sus raíces para ir en búsqueda del agua, lo que va a significar para estas plantas una energía extra, ¿no? Y si no encuentran el agua, eso va a ir en directo perjuicio de la producción de flores de calidad, la producción de polen de calidad y la producción de néctar de calidad. Y eso, ¿cómo lo ve reflejado el apicultor en la colonia o en la colmena? Que al final del ciclo productivo, al final del ciclo floral, esa colonia obviamente ya va a ser menos productiva. Entonces, esto es algo que está sucediendo eh, eh, prácticamente en todos los espacios o en todos los territorios que tienen importancia apícola, ¿no? Y aquí hay un aspecto fundamental, que las abejas, ¿verdad?, no solamente van a ir a pecorear, ¿no es cierto?, los recursos florales que encuentran en esta zona invadida por la ciudad, invadida por las actividades humanas, sino que también van a ir en búsqueda de otro tipo de visitas, en otro tipo de pecoreo. Por ejemplo, asfalto para buscar sustancias gomosas para, para suplantar el propóleo. Van a pecorear dentro de los vertederos residuos de bebidas y de un sinnúmero de sustancias azucaradas, ¿verdad?, que están en la ciudad y que para nosotros son casi invisibles, pero las abejas sí son visibles, ¿no es cierto? Y al tener azúcar, obviamente van a ser una fuente también, o una pseudo fuente de alimentos o de pecoreo, ¿verdad?, también para estas abejas. Me ha tocado en algunos viajes que he hecho a centros urbanos, por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, la gente que vende jugos naturales en la calle, ¿no? Está una especie de abanico esparciendo la gran cantidad de abejas que están en ese sector, ¿no?, porque quieren estar ahí en el jugo. Entonces, si esos recursos o esos pseudo recursos llegan en forma directa a la colonia, ¿no? No solamente está llegando estos pseudo azúcares también, sino que está llegando otro tipo de elementos químicos que a la larga pueden constituir un mal desarrollo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista funcional de la cría, ¿no?, en esa colonia. Por ejemplo, ¿qué otro efecto podríamos tener acá? Voy a retroceder aquí en este ambiente biodiverso, ¿no? Las flores, en un estado que no está contaminado, en un ambiente que no está contaminado, las flores, ¿no?, o el polen de las flores también provee de probióticos a las abejas que los llevan directamente a la colonia a través del polen, de prebióticos y de probióticos, ¿no? Pero en este caso, en un espacio apícola invadido por la acción humana, ¿no?, difícilmente las flores que producen estas especies de importancia apícola también difícilmente van a producir flores que tengan estos prebióticos y estos probióticos. Por lo tanto, a pesar de ser una flora con importancia apícola, deja de serlo en el sentido que está perdiendo propiedades que están llegando por factores que intervienen, ¿no es cierto?, indirectamente, y que esos aspectos o esos factores son invisibles al apicultor, son invisibles a las abejas, ¿no? Analicemos una curva ecológica productiva de la colonia. Todo ciclo productivo, ¿no?, o todo ser vivo tiene un ciclo de vida. Y si podríamos graficar, ¿verdad?, el de la colonia lo haríamos de la siguiente forma a través de una curva, ¿no?, donde parte el inicio de la temporada, ¿verdad?, aquí en el punto cero, ¿sí?,
Luego empieza un pequeño desarrollo y la colonia empieza a desarrollarse. Todo esto de acuerdo a los estímulos que está recibiendo de la naturaleza. Los primeros pólenes, las especies que florecen primero, con pólenes de muy buena calidad a través de plantas dioicas, etcétera, que brindan las condiciones adecuadas para que esta colonia se desarrolle en este ciclo productivo, ¿no? Reproductivo. Luego llegamos a una etapa en que nosotros los apicultores decimos, ok, la colonia va súper bien, va avanzando. Por lo tanto, aquí llega la etapa de reproducción, ¿no? De reproducción en donde nosotros intervenimos con cera estampada, intervenimos con nuevos espacios, de tal manera de lograr en forma más acelerada una reproducción biológica o generar gran cantidad de abejas, ¿no es cierto? Para llegar a lo que, a lo que vamos a llamar acá en esta línea anaranjada, ¿no? Como un equilibrio biológico, ¿no? Y en este equilibrio biológico, que va muy de la mano en lo que significa lo nutricional, ¿no? Esta colonia en equilibrio va a ser una colonia que va a estar sana, ¿no es cierto? Que va a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Que se puede reproducir a través de la enjambrazón o la metodología utilizada por el apicultor y que al mismo tiempo va a poder seguir creciendo en esta curva de desarrollo, ¿no? Aquí llega el tiempo en que nosotros los apicultores hacemos los núcleos, ¿verdad? Tenemos esta etapa de transición o de recuperación de la colmena, ¿no? Y necesariamente esto se está desarrollando por una serie de eventos ecosistémicos que se están dando acá, ¿verdad? En este ambiente biodiverso, a través de las floraciones, a través de los estímulos, a través de lo que recibe la colonia, ¿no es cierto?, a través del pecoreo, ¿verdad? Y necesariamente aquí, desde el punto de vista del apicultor, nosotros decimos, hay una floración de importancia que es la que me va a dar la cosecha de la miel, ¿no? Pero desde el punto de vista de la colonia, es el pic poblacional, ¿no? Donde la colonia o la colmena llega a su máxima expresión, a su máximo desarrollo, a su máximo crecimiento. ¿Y para qué? ¿Por qué llega a su máximo desarrollo, a su máximo crecimiento? Porque ella también sabe, también percibe, ¿no?, que tiene que obtener los recursos de esa floración importante que viene a continuación, ¿no? Porque luego de eso ya no hay nada más, empieza el descenso de la colonia, ¿no? Por lo tanto, debe aprovechar estos recursos florales que están acá para juntar la suficiente cantidad de energía, ¿ya? La suficiente cantidad de energía que nosotros lo llamamos miel o cosecha de miel, para poder sustentar la generación siguiente en un ambiente en cuando ya la oferta floral disminuya. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está pasando en la colonia? ¿No? Aquí está la etapa de producción, de mayor recolección de néctar, mayor cantidad de miel, pero luego de eso viene el ciclo de descenso, donde la colmena empieza a descender en población, ¿no? Porque ya no tiene más recursos florales, por lo tanto la disminución de la población es evidente. Y aquí, ¿verdad? Estos círculos rojos son los manejos que tiene que hacer el apicultor, ¿no? En dejar. ¿Y por qué los ponemos, los marcamos con círculos rojos? Porque no podemos pasar, ¿no?, de no dejar la cantidad de alimentos suficiente para la generación siguiente de abejas, ¿sí?, en la parte energética, y no podemos descuidar lo que nosotros llamamos la sanidad, que esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea decreciente poblacional de la colonia sí o sí va a ser tal. Por lo tanto, si no cuidamos estos dos factores fundamentales, esenciales, la colonia, que en forma natural va a ir descendiendo poblacionalmente, va a llegar a un punto que si no hacemos una buena intervención, ¿no?, este equilibrio o esta línea, ¿no es cierto?, que llamamos equilibrio, se va a perder, ¿verdad? Y podemos estar en presencia de un colapso de la colonia en este punto, ¿verdad?, antes de que sea capaz de terminar con su ciclo biológico o con esta curva que nosotros llamamos curva productiva.
Entonces es esencial el entender que las intervenciones que hace el apicultor, sobre todo en estas etapas más críticas de la temporada apícola, son fundamentales de hacerla en forma eficiente para que la colonia sea capaz de sustentar el periodo de cese de actividades y luego poder comenzar un nuevo ciclo, haciendo referencia nuevamente a que el único propósito es la vida. Por lo tanto, desde esa perspectiva, los manejos ya no son tal, sino que se convierten en intervenciones, ¿no? Que esas intervenciones pueden ser positivas, negativas y muchas veces innecesarias, ¿no? Y cuando son innecesarias, ¿qué pasa con el apicultor? Pierde dinero. Cuando está alimentando, cuando no es necesario, cuando está proporcionando una torta proteica, por ejemplo, que está mal hecha, que es de mala calidad, que lo único que está generando es una pérdida de nutrientes innecesaria o provocando una alteración biológica en el aparato digestivo de las abejas, etc. Entonces, ese manejo prefiero yo cambiarlo, ¿no es cierto?, por la palabra intervención, ¿no? Pero ¿qué vamos a manejar si las abejas, ¿no es cierto?, hace 100 millones, 50 millones de años que tienen todo solucionado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista apícola, ¿qué voy a manejar? ¿Mm? Su reproducción, su forma de vida, ¿qué pretendo cambiar? No, lo que hago es, en el fondo, es una intervención. Y esa intervención es positiva, ya, para el apicultor, pero también tiene que ser positiva y tolerable para la colonia, para la colmena. Porque todas estas intervenciones, sean positivas, negativas o innecesarias, se convierten en acciones, ¿no? Y en acciones que van a tener un efecto directo sobre la colonia. Por lo tanto, si tienen un efecto directo sobre las abejas, esas intervenciones van a tener consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser benéficas para el apicultor al obtener una buena cosecha de acuerdo a su origen o a su objetivo productivo, que lo podemos llamar buena cosecha de polen, buena cosecha de miel, buena cosecha de propóleo o multipropósito, o bien una consecuencia nefasta en el sentido de que esa colonia pueda desaparecer al término o antes del término de un ciclo productivo. Es por ello porque nosotros no hemos mirado la naturaleza, es que en Latinoamérica la pérdida de colmenas cada año supera el 30 y hasta el 40%. Es porque no hemos entendido que con estas intervenciones nosotros no estamos haciendo manejos, sino que estamos realizando acciones que en el futuro o a la larga van a tener consecuencias, tanto para la colmena como para el apicultor. Entendiendo estas consecuencias, estas acciones, ¿no?, nos vamos a dos conceptos súper distintos, ¿no es cierto?, muy en boga hoy por hoy, que son la dependencia y la interacción, tanto del medio ambiente, ¿no?, como de la colmena. Ambos actúan en sinergia y el uno requiere del otro, ¿no? Porque ¿qué pasa con las abejas cuando pecorean? Transforman toda la energía contenida en los alimentos en trabajo, calor y movimiento. Eso es lo que hacen las abejas. De la naturaleza reciben energía y reciben la proteína para transformar esos productos y producir las sustancias que necesita este organismo llamado colmena, ¿no?, para formar nuevos tejidos. ¿Qué significa? Que a través del polen, que a través del néctar, que a través de las proteínas, que a través de los aminoácidos que reciben de la recolección del polen, pueden desarrollar todos sus procesos biológicos en su estado larval para desarrollar, ¿no es cierto?, luego de la etapa larval, un buen desarrollo hasta el final del ciclo metamorfósico de las abejas, de tal manera de obtener al final de los 21 días
¿no? Una abeja bien nutrida, un imago bien nutrido, una abeja que en sus primeras etapas va a ser capaz de producir una muy buena calidad de jalea real y que en el próximo ciclo va a ser una muy buena productora de cera y que en el próximo ciclo va a ser una muy buena pecoreadora y que al final del ciclo va a ser una muy buena guardiana, etcétera, ¿no? Y lo mismo para la abeja reina y lo mismo para el zángano, ¿no? ¿Qué pasa con una generación de abejas malnutridas? Se adelantan los periodos en que tienen que salir a pecorear, por lo tanto se pierde esa línea tan delgada que hemos llamado en las diapositivas anteriores como equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, toda esta sinergia, toda esta interacción que entre colmena, abejas y naturaleza, eh, se trata al final de reponer las pérdidas, ¿no es cierto?, que ocasiona la actividad del organismo, ¿no? Y cómo repone esas pérdidas la colonia, ¿no? Haciendo más abejas, ¿verdad? Todo el trabajo que hizo la generación anterior en boga o en vías de mantener la colonia sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? La abeja va a reponer esa energía o va a devolver todo eso haciendo más abejas para que la colonia, lo único que esperamos, ¿no es cierto?, es que sea sostenible. Y ambas cosas, por la parte de los recursos florales, es exactamente igual, ¿no? Y esto es lo que llamamos, ¿no es cierto?, en un concepto ya más definido, equilibrio biológico, una colonia llena de abejas, una colonia con una generación de pecoreadoras importante, una colonia donde están todos sus, eh, sus habitantes en bogas de un objetivo común en relación a la cantidad de tareas que tiene cada cual. Y esto lo podríamos graficar a través de los meses del año cuando parten las colmenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una estación fría, mayo, es el último mes, o a principios, ¿no es cierto?, de mayo sería como la última intervención que nosotros debiéramos hacer en países que tenemos los inviernos bien definidos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la línea genética que utilizamos. Por ejemplo, en países con invierno demasiado frío tenemos que tener líneas genéticas adaptables que tengan bien marcado el gen de la invernada, o si no lo van a pasar muy mal, ¿no? A pesar de tener un buen recurso alimentario, energético durante el periodo frío, ¿no? Estas colonias que no están bien marcadas con el gen de la invernada no toleran muy bien grandes temperaturas, producen cuadros de nosema importantes, cuando parten con primavera bastante helada y cría anticipada, es muy fácil, ¿no es cierto?, o que desarrollen cría yesificada, que haya enfriamiento de la cría, etcétera, ¿no? Y viceversa, en climas tropicales, semitropicales, el utilizar líneas genéticas que tengan gen de la invernada tampoco van con su acomodo, ¿cierto? Ahí debiéramos utilizar líneas genéticas o híbridos que estén en mejores condiciones o más adaptados a esas condiciones. Un híbrido a través de abejas italianas, por ejemplo, se comportaría mucho mejor en ese tipo de medio ambiente. Entonces son cosas que el apicultor tiene que tener muy en cuenta o muy en consideración cuando hace la elección de dónde instalar un apiario. También tiene que fijarse mucho cómo viene el clima, cómo son las condiciones durante el año o cómo van a comportarse a través de los modelos climáticos que son muy fáciles de verlo a través de muchas plataformas hoy por hoy para ese sector en particular. Los modelos del clima para toda una temporada, ¿no? Entonces es súper importante también tener en cuenta eso. Por ejemplo, he visto casos que con abejas o en zonas africanizadas es muy difícil que acepten líneas genéticas o reinas que tengan bien marcado ese gen de la invernada, porque las abejas africanizadas se dan cuenta inmediatamente, ¿no? La abeja africanizada o la abeja africana escutelata tiene
tiene más de 200.000 años de evolución que las abejas carniola, que las abejas carpiota, que las abejas caucásicas, ¿no? Por un tema geográfico de evolución de las especies a través de la glaciación, formarse en una carga apícola eh, tal vez demasiado exagerada, pero al ver biodiversidad, al ver gran cantidad de especies, ¿no? La lectura que sacamos nosotros como apicultores es que la totalidad de estas colonias se condice y actúa en forma sinérgica con este medio ambiente al tener colonias productoras, ¿no es cierto?, con un gran desarrollo poblacional y al mismo tiempo nos permite obtener de este biodiverso sistema, ¿no?, una cosecha abundante de miel, ¿no? Cuando se dan todas las condiciones necesarias, el apicultor dice que fue una muy buena temporada, ¿verdad? Cuando en el fondo lo que ocurrió ahí es que se juntaron, ¿no es cierto?, todos los recursos, se juntaron todas las condiciones y todas las cualidades para que así fuera. Aquí tenemos otro ambiente que tenemos que mirar con atención, ¿no? Que tiene que ver no con la cantidad del flujo nutricional, sino que con la calidad, ¿no? Aquí tenemos un monocultivo, ¿ya?, que desde el punto de vista de la producción de néctares es muy bueno, pero desde el punto de vista de la calidad nutricional, ¿no? Deja un signo de interrogación pensando siempre en la generación futura, que es como lo hace la colonia, la colmena, ¿no? El apicultor tiene que pensar en la generación futura, porque tal vez aquí tenemos un ambiente mixto, ¿verdad? Acompañado con bosque, acompañado con otras especies. Sin embargo, ¿no?, la colonia, al ver gran cantidad de néctar disponible, va a dedicar todas sus energías, todos sus gastos de energía, ¿no?, en recolectar ese néctar, ¿ya?, pudiendo ir en desmedro de la calidad nutricional de esas larvas que se van a alimentar, que en definitiva van a constituir la generación siguiente de abejas en esa colonia, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo, verlo o tratar de leerlo de tal manera de tomar las precauciones y las decisiones necesarias cuando levantemos estas colonias de estos apiarios o bien cuando las mantengamos en el mismo lugar. Y esas decisiones y esas intervenciones tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta nutrición para la generación siguiente, que tiene que ser de calidad, porque la colmena tiene que seguir evolucionando, ¿no? Y en este aspecto vamos a encontrar colonias que van a desarrollar gran cantidad de cría y que a la larga van a tener mucha cantidad de abejas. Por lo tanto, tenemos que pensar que el desgaste de la abeja reina también en esa temporada de producción, sobre todo cuando hacemos alta transhumancia o estamos durante varios meses del año haciendo apicultura, tiene un desgaste adicional esa reina en la capacidad de postura, ¿no es cierto?, en la capacidad de generar la cantidad de huevos necesarios para mantener una colonia en equilibrio, una colonia estable. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, tener la capacidad ferohormonal de mantener, ¿no es cierto?, su colonia desde el punto de vista de la química dentro de la organización de la misma colmena. Entonces, ojo con esto, con flujos nutricionales, con monocultivo, también pensar en el desgaste de la abeja reina, que sería muy conveniente al final del ciclo poder practicar técnicas de reemplazo. Sobre todo acá, por ejemplo, ¿no?, con un flujo proteico en riesgo como lo es el ir en búsqueda de la miel de eucalipto, ¿no?, que aquí las consecuencias para la generación siguiente de abejas, una vez que termine este ciclo productivo de recolección de néctar de eucalipto, son muy nefastas, ¿no?, y que van a tener efectos directos con cómo se va a desarrollar la colonia al final de este ciclo productivo, o sea, con una calidad proteica o con un déficit nutricional que está inferior al 18-19% en calidad de proteína. Por lo tanto, la sustentabilidad de la colonia en el tiempo
¿no? Se va a ver mucho en riesgo si es que el apicultor no interviene a tiempo. Fijémonos acá, por ejemplo, en este sector, en este apiario, ¿no? Que de ningún modo aquí pudiésemos tener los recursos proteicos y energéticos adecuados para sustentar la colmena. Por lo tanto aquí lo que vamos a obtener, ¿no es cierto?, es un déficit o una caída en esa curva de producción, tanto biológica como productiva de las colmenas, ¿no? Entonces, aparte de que en este suelo prácticamente no hay vida, por lo tanto la floración de pradera que pudiese haber acá o los recursos florales disponibles, al no tener un suelo que tenga una óptima calidad nutricional, el polen que pudiésemos obtener de ahí o el néctar que las abejas pudiesen obtener a través de esas flores del pecoreo, también es de baja calidad, con mayor contenido, con una muy baja calidad proteica, ¿no es cierto? Y con bajo contenido de azúcar en cuanto a su néctar. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, sobre todo cuando llevamos las colmenas a servicios de polinización. Hay que poner el énfasis en la reacción biológica que tendrá la colonia en ese traslado, en la puesta de esas colmenas, en esos sectores. También, como asimismo también de la carga que pudiesen soportar esos sectores, ¿no? Esto llama a un periodo de monocultivo o en aquellos apiarios donde están cerca de las ciudades, donde intervienen también otros procesos químicos que a la larga van a llegar a la colonia, van a interferir, ¿no es cierto?, o van a estar directamente ligados a la calidad de los productos que estamos obteniendo de nuestras abejas, de nuestras colmenas. Fíjense acá, esto es Cabildo en Chile. Este era un ecosistema, aquí había mucha biodiversidad donde convivían muchos polinizadores, muchos insectos, muchos animales silvestres, conejos, zorros, chinchillas, roedores, y con eso también muchas aves, ¿verdad? Que tenían mucho que ver con la biodiversidad. Sin embargo, en el entendido de que debiera priorizarse la economía, ¿no? Matamos a un ecosistema que le costó cientos de años, si no miles de años, de poder establecerse. Y con ello no solamente eliminamos la biodiversidad en cuanto a la oferta floral, sino que hacemos desaparecer todos los organismos bióticos que interactuaban, que convivían aquí, para dar paso a un único objetivo productivo agroindustrial, que es la producción de paltos, ¿no? En un suelo pobre, que no tiene materia orgánica, prácticamente muerto, lleno de pesticidas, con riego tecnificado. Imagínense, esto es una verdadera obra de ingeniería, llevar desde la planicie el agua, ¿no es cierto?, hacia lo alto. Aquí perdemos el ciclo del agua, perdemos la humedad, perdemos todo, ¿no? Basado en un irracional concepto que es producir, ¿no? Imagínense la cantidad de agua que necesita cada palto de esto, ¿verdad? Para llegar a ser productivo, ¿no? Los fertilizantes, todos llegan a través de este riego por goteo o por microaspersores. Unificar criterios de producción y obtener una línea genética muy bien adaptada y que cumple hoy por hoy con las necesidades de la apicultura del siglo XXI. Hemos patentado el nombre de nuestras reinas como reinas de Litata, que es el origen biográfico que tienen estas abejas reinas en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de Yungay, donde obtenemos nuestro material genético, nuestro material biológico, y lo reproducimos en la comuna de Rengo, que queda en la zona central a 103 kilómetros de la capital, que es Santiago. Ahí está nuestro contacto, nuestro número telefónico. También tenemos una página web que pueden hacer el ejercicio de pincharla. Ahí están todos nuestros antecedentes.
Y especificamos ahí en esta página a lo que nos dedicamos, dónde estamos ubicados y también todos los contactos. Mi número de teléfono para WhatsApp, siempre respondo todo, ¿no? También tengo un Facebook, ahí me pueden encontrar como Pablo Astorga y también como Campos de Abeja. Siempre llano, siempre dispuesto ahí a colaborar en lo que más podamos, Rodrigo. Y bueno, ahí las puertas abiertas como siempre para todos los apicultores, respondiendo dudas y contando un poco del trabajo que hacemos. Perfecto, Pablo. Bueno, felicitaciones. Bueno, con vos y con los manos a manos que venimos haciendo, estamos viendo que la apicultura moderna, la apicultura actual, muchas veces ya desde el año pasado empezamos a hablar sobre la adaptabilidad genética, la adaptabilidad de la abeja a los distintos climas, distintas regiones. Y bueno, y hoy fue fascinante con el tema de ir ya a la parte de la botánica, ¿sí? De la parte sustentable. Y bueno, es un tema que tenemos que tomar como conciencia los apicultores, que es verdad que está de auge ahora el tema de la polinización, pero para evitar, digamos, tener problemas, si quieres sacar la pantalla, sácala, si te quedas, digamos, tú en pantalla principal, así empezamos Ahí te veo. con las preguntas porque ha sido muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, vamos con la primera. Ahí ya te digo, desde el punto de vista tuyo, Pablo, ¿cuáles serían el tipo de colmena que deberíamos utilizar futuramente para la producción de miel, sabiendo que cada vez los recursos nectarios se están acabando y pensar principalmente no afectar a las abejas? Bueno, hablando de colmena, seguir utilizando el tipo Landstrom y de ahí después, con el tiempo, fuimos introduciendo sangre nueva, pero a través de zángano, ya a través de crianza de zángano, pero sin perder nuestra línea genética productiva. Entonces, a la persona que pregunta, le diría eso, que nos va observando a través de las temporadas y es por eso que es muy importante el trabajo asociativo, porque si nos quedamos en lo individual, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a caer en los mismos vicios de hace 20, de hace 30 años atrás. Por lo tanto, con el trabajo asociativo, con el intercambio de información, con el intercambio de experiencia, con el intercambio, ¿no es cierto?, de nuevas formas con el intercambio de material genético mejorado, podemos ir introduciendo características en un sector específico. Perfecto, Pablo. Acá estuviste hablando de sanidad y bueno, y apareció una pregunta y nos dice Luis, ¿cuál sería el porcentaje de ácido oxálico para no interrumpir el pH de la colmena? Mira, al aplicar ácido oxálico, sea cual sea la cantidad que apliquemos, vamos a alterar el pH natural de la colmena, eso sí o sí, ¿ya? Sea cual sea el método, una tablilla elaborada de ácido oxálico con glicerina, ¿ya? A través de la aspersión, a través de la gasificación, ya que la gasificación, si bien es cierto, es efectiva, pero es efectiva en países que tienen inviernos donde hay cero cría, por ejemplo, ¿verdad? Y la efectividad del ácido oxálico sublimado es del 40% hacia abajo, porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la forma en que se quema el ácido oxálico, etc. Entonces hay otro tipo de alteraciones también con los diferentes métodos, ¿no? Porque se basan en un sustrato, además, ¿no? Entonces, mi recomendación es no dar una dosificación, sino que tener mucho cuidado, ¿verdad? Primero, sí, por ahí hay unos videos, no sé si tú pudieras dar los links ahí, que también está en tu plataforma, donde preparamos también tortas proteicas en base a ese sistema, mezclando bien Sí, por eso todos como los los sólidos. viste, lo voy a subir Claro, después ok. en los links acá después de la conferencia. Así que bueno, estuviste hablando sobre este tema y acá nos dice Josué, hablando de la fertilización de los suelos, un apiario de 30 colmenas, ¿cuánta materia orgánica podría estar aportando
por por las detecciones que hacen las abejas en el entorno? A ver, si bien es cierto, los suelos, como dijimos en un principio, están íntimamente conectados con la calidad de los nutrientes que se van a obtener a través del néctar y del polen, ¿no? Un apiario de 30 colmenas aporta mucho, pensando en un ecosistema, pensando en un ecosistema que tiene por parte de las abejas un recorrido de 5 a 6 kilómetros, es mucho el aporte, ¿no? Porque a través de la polinización y la fertilización de todos esos óvulos estamos generando, ¿verdad? Mucha materia orgánica, un árbol más vivo, un árbol que está interactuando mejor con el medio ambiente y por lo tanto se está contribuyendo a través del pecoreo con la formación de muchas semillas, lo que contribuye con la permanencia de ese ecosistema y poder obtener esos recursos ecosistémicos a través del tiempo, ¿no? Pero tiene mucho que ver un apiario, ¿verdad? A través del pecoreo de sus abejas, en los recursos, no, sobre todo de biomasa, a través de la caída, ¿no es cierto?, de sépalos, pétalos, hojas de estos árboles que al ser bien polinizados y bien fecundados sus flores, son árboles entre comillas, felices, ¿no? Felices y que van a actuar todo su proceso reproductivo y de conservación en muy buena forma. Perfecto, venimos con que ya estamos llegando a las 2 horas, así que vamos a hacer algunas rápido. ¿Por qué se avinagre el jarabe? Pregunta. Bueno, el vinagre, idealmente el jarabe hay que hacerlo y utilizarlo en forma inmediata, ¿ya? Se avinagra porque está mal hecho, ¿no? Porque la forma de hacerlo no fue la adecuada, ¿verdad? Para evitar un poco que se avinagre el jarabe, por cada 200 litros de jarabe, poder aplicar entre 200 a 300 gramos de bicarbonato de sodio, ¿no? Con eso vamos a evitar de alguna forma que se vinagre y también vamos a contribuir que el pH de la colmena suba también por la adición de este jarabe, ¿no? Y se vinagra obviamente porque se descomponen los azúcares, ¿no? Eso es. ¿Mm? Exactamente como la miel, digamos, con el Por tiempo supuesto, cuando... claro. Claro, Sí, y un vinagre, o sea, un jarabe eh, que esté lejos de una recomendación 1:1, tiene mucho más susceptibilidad de que sea vinagre por el gran contenido de agua que tiene, de humedad. ¿Mm? perfecto. Preguntan si aplicás azúcar granulada o cruda. Azúcar granulada o cruda. Hay como, no me queda muy bien la pregunta, ¿no? Sí, yo te lo quise preguntar, digamos, porque no, quién sabe, en tu país eh, se, ¿cómo se llama? Se utiliza, digamos, estos términos, ¿sí? Yo creo que la azúcar granulada debe ser, digamos, si podés, Edman, comentarnos urgente, así te respondemos. Eh, yo creo Mira, que debe ser... Sí, dime. sí, Rodrigo, mira, yo en el transcurso del tiempo también he ido cambiando un poco mis conceptos o la forma en que estoy aplicando intervenciones dentro de la colonia, ¿no? Tal vez si nos remitimos a hace 5 o 6 años atrás, combinaba mucho las harinas proteicas, por ejemplo, con azúcar impalpable o azúcar granulada, pero molida, ¿no? Y bueno, cada vez me fui dando cuenta que no es ya, que también los hay en forma natural, ¿no? También hay plantas, hay pólenes, ¿no es cierto?, que pueden resultar ser tóxicos para las abejas. Y una de esas anomalías las conocemos acá en Latinoamérica como el mal de mayo. Tú debes conocer esa anomalía, ¿no? Que se Sí, origina a través de algunos pólenes, ¿no? Pero las colonias que están con reinas jóvenes, ¿no? Que tienen un equilibrio nutricional adecuado,
de alguna forma se defienden mejor de estas condiciones, ¿no? Aquellas colmenas más débiles sufren las consecuencias como nos está relatando este amigo. Entonces, ahí lo primordial, ¿verdad? Si es primero, lo primordial es poder recuperar su carga energética, ¿no? Porque una colmena despoblada obviamente tiene menos disponibilidad de alimentos energéticos. Y ahí lo que yo haría, por ejemplo, es una dosificación de un muy buen jarabe o un jarabe de alta fructosa que puede ser, pero con una inyección, como yo digo, a la avena, ¿no? Con un polivitamínico, de tal manera de poder ayudar a esa abeja, ¿no? Y poder sacar una generación. Si lo logra, si puede sacar una generación siguiente, ya luego pensar en la medida de las posibilidades en el reemplazo de esa abeja reina, ¿no? Luego la compresión del nido de cría, ¿verdad? De tal manera de poder ir sacando algunos cuadros que estén afectados con trazas de fitoquímicos y poder recuperar en lo sucesivo esa colonia. Pero aquí lo más importante cuando van a los servicios de polinización, el apicultor tiene que ir con un contrato, sí o sí, y que en ese contrato que esté establecido cuál es el calendario sanitario durante la permanencia de las colonias durante el servicio de polinización, primero, y segundo, conocer el tipo de ingrediente activo que se está utilizando ahí. Eso es súper importante poder establecerlo, ¿no? Ningún ingrediente activo de un producto fitosanitario es amigable para las abejas, ninguno, ni siquiera los promotores de crecimiento, ¿ya? Porque todos en alguna medida van a provocar, sean fungicidas, insecticidas, fertilizantes que se dan a través del agua de riego, etcétera, o promotores de crecimiento son amigables para las abejas, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación para el amigo ahí. Y tu gran explicación que siempre decís, tratar de reducir la colmena a su mínima expresión para que se mantenga la termorregulación, Correcto, porque si lo claro. único que hacemos es alimentar, lo que vamos a generar, digamos, es que no pueda, digamos, las abejas que sobrevivieron mantenerse, digamos, en hacer sus roles que uno necesita para que de nuevo empiece a crecer la colmena. Claro, y ese es un muy buen punto el que tú tocas, porque también ocurre que, bueno, en la desesperación de poder recuperar esa colonia, a una colmena que está en 4 marcos, vamos y con 2 litros de jarabe. ¿Ah? Entonces es como si a nosotros nos pusieran 20 platos de comida, obviamente no la vamos a poder comer ni menos asimilar, por lo tanto, todo tiene que ser en cuanto a su proporción y sobre todo en una colmena débil de calidad, de tal manera de que la abeja trabaje lo menos posible para hacer provechable ese recurso alimentario que le estamos adicionando. Es así, Pablo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. Sabemos que tenemos 2 conferencias más, así que bueno, queremos agradecerte por esta primera charla. Bueno, venimos con muchas charlas, pero en este ciclo de 3 conferencias, así que muy agradecidos. Nos veremos en la próxima conferencia de Apicultura Sin Fronteras. ¿Quieres dejarles a los apicultores que hoy vieron la charla algún mensaje? Bueno, que sí se puede, que sí se puede seguir adelante, pero ahora hay que estudiar más. Y no solamente estudiar de apicultura, sino que hay que estudiar de ecosistema, hay que estudiar de recursos florales, hay que entender cómo funcionan las abejas en el entorno, ¿no? Y también interactuar. Ya la interacción entre los apicultores es súper importante y aquí lo individual está pasando de moda, lo que se viene es el trabajo asociativo para poder mantener la sostenibilidad de la apicultura en un escenario de precios internacionales muy bajos, con un escenario de cambio climático que cada vez está más complicado, en un escenario donde tenemos especies invasoras que ya están en nuestra zona apícola o que son muy susceptibles de que puedan entrar. Por lo tanto, a pesar de ser un escenario difícil, tenemos que enfrentarlo con ser apicultores profesionales, ¿no? Y el trabajo asociativo y lo que podemos aplicar
a través de la obtención de estas enseñanzas o prácticas de la asociatividad son muy importantes. Saludar a toda la gente, espero que esta suma de consejos, ¿no?, a través de estas horas que hemos estado acá, les puedan ser útil en las intervenciones, ¿no es cierto?, que hacen en sus apiarios. Y siempre llano y dispuesto, y que nos vemos la próxima semana o en la próxima oportunidad. Y aprovecho de saludar a la Cooperativa Apícola y Tecnológica Abejas Chile, Catash. También a la gente de Ñuble Bio Bio, que mañana vamos a estar presentes en el seminario de Quillón,